Hola, ¿qué tal amigos? Pues le lleve sobre mojado al PRIAN y ahora acusan al del narcogobernador Enrique Alfaro en Guadalajara, Jalisco. Veamos lo que dice la gran y mundialista periodista Anabel. Antes que nada, quisiera hablar del reportaje de esta investigación que he estado haciendo y que debo decir, aún hay otros episodios que están en curso de esta investigación. Quiero informar al auditorio para que tenga perfectamente claro cuál es el origen de esta información que estamos publicando, que habíamos publicado el 30 de junio pasado, y el origen son dos informes. Un informe reciente, elaborado a principios de 2018 por el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos, en el que se afirma categóricamente que hay una investigación en curso sobre el señor Enrique Alfaro Ramírez, que en ese momento, cuando yo obtengo el documento y cuando publicamos la información, era candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco. Y otro documento es un documento de 19 cuartillas elaborado por el área de inteligencia de la Secretaría de Marina, fechado el 4 de marzo de 2014, elaborado después de la captura, de la primera recaptura de Joaquín Guzmán Loera. Recordaremos que al inicio del 2014 él fue el detenido en Mazatlán, Sinaloa, en un operativo de la Marina, por cierto, y después de este operativo fue encarcelado en el altiplano, donde sabemos después se fugó, pero en el transcurso de los primeros meses después de la recaptura del Chapo Guzmán, el área de inteligencia de la Secretaría de Marina, que habría que recordarle al auditorio, trabaja muy de cerca con el gobierno de Estados Unidos. La Secretaría de Marina, y ya lo habíamos dicho hace ya algunos años en tu programa también, Carmen, tiene un convenio, un acuerdo de colaboración muy estrecho con el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en materia de crimen organizado. Bueno, pues es esta Secretaría de Marina la que hace este muy amplio informe y me permito leer algunas cosas que son importantes. El informe se titula Investigación sobre la red de vínculos del cártel de Sinaloa en México. Es un informe, repito, de 19 cuartillas, que está dividido en 6 temáticas, el contenido 1, 2, 3, 4, 5, 6 temáticas, y después viene el desglose de cada una de estas temáticas con una pequeña introducción donde se habla de por qué se decidió investigar esta red de vínculos, esta red financiera, esta red de operadores del cártel de Sinaloa. Bueno, en este documento del cártel, de la Secretaría de Marina, he podido confirmar alguna de la información que está vertido en este primer documento del Departamento de Justicia sobre el señor Enrique Alfaro Ramírez, quien además, debo decirlo, y cualquiera que googlee su nombre podrá encontrarlo, ha estado señalado desde hace muchos años, desde su gobierno, desde que fue alcalde de Tlajomulco, luego cuando se convirtió en alcalde de Guadalajara, y luego durante esta campaña que tuvo para ser candidato, cuando era candidato al gobierno de Jalisco. Hay mucha información en internet, cualquiera que lo googlee podrá verlo, donde se hacían señalamientos de supuestos vínculos con el crimen organizado. Más allá de esta información pública, de este Vox Populi, como se ve en las redes sociales, yo tengo estos dos documentos. Los dos documentos pude confirmar que son verídicos, que existen. Además, pude confirmar con un funcionario del gobierno de Estados Unidos que efectivamente esta investigación sobre el señor Alfaro Ramírez, sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente con el cártel Jalisco Nueva Generación, que todo el mundo sabe, tiene su sede central en Jalisco, donde ahora el señor Alfaro se ha convertido en el gobernador electo, un cártel que ha crecido de manera monumental en los últimos años, hasta convertirse, incluso como lo ha dicho en su momento el gobierno de Estados Unidos, en un cartel muy importante económicamente hablando, un cartel muy poderoso económicamente hablando.
Bueno, pues hablé con un funcionario del gobierno de Estados Unidos que me confirma estos señalamientos, estas investigaciones, y me habló también de que había un proceso ya para retirarle la visa al señor Alfaro Ramírez, retirarle la visa que tiene para poder entrar a Estados Unidos, y también me confirmaron que ya en un pasado la embajada, funcionarios de la Oficina de Justicia del gobierno de Estados Unidos, que estaban asentados en la Embajada de Estados Unidos en México, ya en un pasado habían citado al señor Enrique Alfaro para hablar de estos señalamientos sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado, pero él no había asistido. Es así, Carmen, que con estas dos informaciones, con esta confirmación que tengo directamente de un funcionario del gobierno de Estados Unidos, con esta información de la Secretaría de Marina, que la Secretaría de Marina no ha desmentido, y hay que decir, hasta el día de hoy, que es ya 10 de julio, estamos hablando de que es una información que hasta el día de hoy, es decir, 9, 10 días después de la que la hemos publicado, al día de hoy, ni el gobierno de México ni el gobierno de Estados Unidos han desmentido la veracidad de estas investigaciones que hay respecto al señor Enrique Alfaro. Ese es el contenido de la información. El reportaje desglosa estos señalamientos específicos, ¿no? Menciona nombres específicos de personas allegadas al señor Alfaro desde su inicio como alcalde en Tlajumulco, luego en Guadalajara. Son miembros de su equipo cercano. Veamos qué va a pasar con estos miembros señalados en estos documentos, si van a formar parte de su gobierno, si no, qué es lo que va a suceder con este círculo que está indagado tanto por el gobierno de Estados Unidos como por el gobierno de México. Para mí, y lo platicamos en su momento, Carmen, era una información muy importante, era una información a la que la sociedad tenía derecho a saber, con o sin evento electoral. Era una situación que la sociedad tapatía, que la sociedad mexicana necesitaba conocer, con o sin evento electoral, con o sin elecciones. Se publicó la información cuando estaba perfectamente confirmado que todos estos dos documentos a los que yo ya me he referido eran absolutamente reales, verídicos, fundamentados en este sentido, de que eran elaborados tanto por el Departamento de Justicia como por la Secretaría de Marina, y me pareció que es información muy sensible que la sociedad debía valorar cuando la información estaba confirmada. Yo lo he comentado ya en alguna entrevista que me hicieron para un medio de Guadalajara. Mi timing como periodista no es un timing de si es conveniente o no, o para quién es conveniente o no publicar una información o no. Para mí mi timing es la información está totalmente corroborada. Le he preguntado a la persona en cuestión, que es en este caso el señor Enrique Alfaro, lo había estado buscando, lo busqué, se le buscó incluso hasta los últimos minutos antes de publicar la entrevista, el reportaje, no dio una respuesta. Su única respuesta es: no vamos a dar respuestas a estas cosas infundadas, según él, y esa fue su única respuesta. Yo le preguntaba muchas cosas. Le preguntaba por qué no había ido a la embajada de Estados Unidos, por qué no había recurrido a esta cita cuando se le había citado por primera vez para hablar de estos presuntos vínculos con el crimen organizado. Le había preguntado también por qué el suegro de su hermano había sido ejecutado. Es decir, mucha de la información que está contenida en este reportaje se lo había preguntado a él para que él pudiera dar, por supuesto, su propia versión de los hechos y así poder contrastar las dos versiones y que la gente tomara una opinión mucho más completa de la situación. El señor Alfaro rehusó, se negó a fungir, a utilizar su derecho de dar su propia versión de las cosas. Y bueno, evidentemente, pues el artículo estuvo ahí publicado con el sustento que he señalado, y repito, hasta el día de hoy, las dos instituciones implicadas en la elaboración de estos reportes, donde este señor Enrique Alfaro es investigado por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada en Jalisco, no ha sido desmentido. Bueno, amigos y amigas, si te gustó este video, suscríbete, comenta, dale like.
Si te gustó el video, dale dislike. Si no te gustó el video, te invito a ver nuestro próximo video. Hasta pronto.